Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, vamos a comenzar ya con nuestro temario. Bueno, para esta primera sesión vamos a hablar un poco sobre el tema 2.1, que es la planeación y sus contextos. Para esta parte es muy importante, les reitero, el día de ayer, el día martes, yo les comentaba que era importante que ustedes consideraran que el tema 1 nosotros no lo íbamos a ver como tal en esta primera sesión. Ajá. Nosotros lo vamos a ir viendo más adelante, ya que nosotros tengamos definidos lo que son los conceptos básicos. Posteriormente, ya que ustedes sepan qué es la planeación, cuáles son los factores, todo lo que incluye, la parte del análisis, es cuando nosotros ya nos vamos a meter al tema uno, que es la planeación en México. Ajá. Vamos a hablar ya de casos en específico. Entonces, para mí, como yo les comentaba, es importante que ustedes tengan estos conocimientos previos para que sea más sencillo comprender por qué se hizo o por qué se planeó una obra de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, es el caso del aeropuerto, ¿no? De Texcoco, que ya no se llevó a cabo y por qué está en Santa Lucía, ¿no? Todo eso lo vamos a ir comentando más adelante. Sin embargo, sí necesito, como les dije, esta clase es teórica, todo el curso es teórico, esto es muy teórico. Es importante que tengan en cuenta eso. Sí vamos a llegar a ver números, pero va a ser muy poco. Todo esto es un análisis, es más para que ustedes analicen, para que aprendan no solamente como están acostumbrados en ciencias básicas que solo arrastran lapicito, en muchas de sus materias solamente arrastran lápiz, no se ponen a analizar muchas cosas. Aquí para mí sí es importante y es fundamental que sepan cómo analizar, que tengan su propio criterio, ¿no? Para ver las cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que para ustedes no es lo mismo que uno de sus compañeros tenga la perspectiva de algo a que otro no opine, ¿no? Eso es lo importante de esta materia. Em, Generalmente cuando lo vemos en el salón de clases ya de forma presencial, yo trato de que ustedes participen mucho. Ahorita va a ser un poquito más complicado, pero aún así también a mí me va a gustar mucho que ustedes estén participando constantemente y que de igual forma tengan en cuenta que, bueno, aquí les van a salir muchas dudas, que pregunten, una vez que tengan todos sus números, pues ya estaremos haciendo el grupo para que también ahí mismo todos podamos empezar a opinar. Ajá. Bueno, entonces comenzamos. Y bueno, lo fundamental, ¿no? ¿Qué es la planeación? Bueno, yo sé que ustedes me han de decir, bueno, la planeación la hemos llevado toda nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, desde un día antes de salir a la escuela, ustedes ya están pensando qué es lo que van a hacer al siguiente día, ¿no? Ya están planeando su día. Bueno, dicen, me voy a parar, me voy a meter a bañar o no me voy a bañar, solamente voy a desayunar o no voy a desayunar, desayuno en el camino, etcétera, ¿no? Pero ya después ahí empiezan, bueno, voy a tener tal clase, después sigue esta clase, ¿no? Bueno, ahorita que estamos en casita, sería, bueno, hoy me levanto, tomo mi primera clase, desayuno posteriormente, tomo mi segunda clase, entonces empiezan a planear todo su día, empiezan a organizar cómo va a ser, bueno, cada una de sus actividades durante el largo del día. Ajá. Entonces, esas actividades ustedes, bueno, ya, si lo vemos desde ese punto así simple, sencillo, pues bueno, ustedes están planeando, ¿no? Cada una de sus actividades diarias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de darle un concepto un poquito más, un enfoque un poco más profesional. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que la planeación va a ser la capacidad de precisión que permite visualizar el futuro, dando lugar a una disciplina que, de manera metódica, trata de controlar las fuerzas externas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al decir yo visualizar el futuro, nosotros ya estamos haciendo un análisis más allá de lo que nosotros podemos visualizar en este presente. Ajá. Es decir, si yo me pongo en una línea de tiempo, yo para poder visualizar hacia el futuro, entonces necesito regresar un poco hacia el pasado. Ajá. ¿Eso qué significa? Bueno, yo estoy parada en mi presente. Entonces voy a hacer un análisis retrospectivo para tener un análisis prospectivo. Ajá. Esto cómo lo pueden ustedes ver, ¿no? Ya si lo vemos un poco de forma matemática. Bueno,
Estaríamos, si ustedes recuerdan sus clases de probabilidad y estadística, en estadística ustedes tienen datos, tienen información de una serie de sucesos que pasan cotidianamente para algún evento. Ajá. Entonces, de esos sucesos, ustedes lo que toman es esa información pasada, esa información que ya tienen datos, ya tienen información, para que ustedes puedan decir, ah, bueno, con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, quiero saber cuál es la probabilidad para que ocurra el evento en estas circunstancias o en estas condiciones, ¿no? Pero anteriormente ustedes tienen una serie de datos para analizar, para ahora sí que puedan llegar hacia o visualizar hacia un futuro, ajá, que es lo que aquí está mencionándoles para tener, para que permite visualizar el futuro. Ajá. Esto de manera metódica. ¿Por qué metódica? Ah, bueno, ustedes no pueden simplemente decir, bueno, ya tengo un dato y ya con esto ya tengo la probabilidad o ya sé qué va a pasar y ya fin. No. Hay una serie de sucesos, una serie de eventos que van a ser los causantes para saber si sí va a pasar exactamente como nosotros estamos proyectando o no. Sé que es muy complicado decir, tengo una probabilidad del 100% que las cosas van a suceder de esta forma, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes como ingenieros tengan la certeza, la mayor certeza de decir, esto se va a llevar de esta forma porque, ah, bueno, ya visualicé esta parte, ¿no? Eh, y bueno, y ahora para poder llegar a ese futuro que yo quiero diseñar, yo quiero planear un proyecto, etcétera. Ah, bueno, entonces yo tengo que ver cuáles son los pasos para que yo pueda llegar a esa meta. Ajá. Por eso es de manera metódica. Más adelante les voy a comentar un poco de qué trata esta parte metódica, ¿no? Porque igual, aquí dentro de la planeación también hay una serie de pasos que nosotros debemos ir siguiendo para que podamos eh, lograr nuestro objetivo o nuestros objetivos de la mejor manera o de la manera óptima. Ajá. Y bueno, aquí ya metemos otros conceptos que seguro ustedes se van a acordar de cuando llevaron sus clases de Ingeniería de Sistemas 1, de qué es la optimización. Aquí vamos a hablar de la optimización. Ajá. Obviamente no me voy a poner con ustedes a resolver un simplex, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ustedes ya lo vieron en Ingeniería de Sistemas 1. Aquí no nos va a interesar tanto esa parte. No la descarto, no es algo que les diga, no la van a aplicar. Sí, sí se puede aplicar, pero ahorita no lo vamos a aplicar para este curso, ajá, porque sería tener que regresar a un curso anterior que yo sé que tal vez para ustedes fue muy complicado haber resuelto un simplex, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter ya en detalle a esas cosas. Y bueno, ya dándole bueno, estos son de diferentes autores, estas definiciones. Les voy a mencionar otra, que nos dice que la planeación es una disciplina que permite prever, es una actividad intelectual con orientación a futuro, que es prácticamente esto, que obliga a usar métodos prospectivos, que es lo que yo les comentaba, la prospectiva vamos hacia el futuro y la retrospectiva vamos hacia atrás. Muchos de ustedes confunden la prospectiva, retrospectiva y la perspectiva. La perspectiva es más que nada, no es como una opinión de nosotros, ajá. Es más que nada como un punto de vista propio o de alguien más, ¿no? La perspectiva de fulanito, sutanito, ¿no? Aquí sí vamos tal vez a hablar de la perspectiva, pero lo que más nos interesa es la retrospectiva y la prospectiva, ajá. Y bueno, usar métodos perspectivos no determinísticos, por lo que uno de sus propósitos fundamentales es la incertidumbre. Ajá. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, al igual que de esta parte que yo les hablaba un poco de probabilidades, nosotros también vamos a tener cierta incertidumbre de qué es lo que va a suceder a ciencia cierta. Ajá. Es por eso que les digo, no vamos a decir algo certero al 100%, pero lo que nosotros queremos hacer es tratar de visualizar lo mejor posible ese futuro inmediato o lejano dependiendo nuestro proyecto, cómo se esté visualizando, cómo nosotros lo estemos planeando. Ajá. Y ya algo muy breve es la habilidad para controlar las consecuencias futuras de las acciones presentes. Ajá. Entonces, bueno, cualquiera de estas tres definiciones es válida. Yo siempre, generalmente, la que utilizo con ustedes es esta primera. Yo les doy otras definiciones porque luego tal vez para ustedes esta es un poco más complicada de comprender, de analizar. Sin embargo, yo creo que pues prácticamente todos dicen lo mismo. Ya sería de ustedes cuál quieren optar, ¿no? Cuando se les pregunte cuál es el concepto de la planeación.
pero sin embargo yo me voy con esta. Ajá. Ahora, la planeación como nosotros, de lo que mencionábamos, como una actividad humana básica, que es lo que yo les decía hace ratito, es lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, es un proceso intelectual del ser humano basado en la previsión. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, cada que ustedes tienen ciertas actividades, ya sean recreativas, intelectuales, profesionales, etcétera, ustedes les dedican cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, hacer su tarea, tomar sus clases, no sé. Entonces, todo eso, pues, está basado en la previsión. Ah, bueno, si yo de repente, no sé, me quedo en Facebook 5 horas, pues, obviamente voy a cortar el tiempo que yo tenía para hacer estas actividades, ¿no? Entonces, lo que se busca con esto es prever qué es lo que va a pasar para evitar posibles retardos, retrasos, etcétera, ¿no? Que reitero, ¿no? Es lo que ustedes, por ejemplo, veían en sus clases, tal vez también de programación de obra, que qué pasa, ¿no? Si una de sus actividades se retrasa, ah, bueno, entonces, la posterior o la inmediata que depende de la actividad que se está retrasando, ah, bueno, eso tal vez impida que todas, perdón, haga que todas las actividades posteriores a la que se retrasó se empiezan a retrasar, ¿no? ¿Y eso qué me implicará? Bueno, que ya incrementen los costos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque se necesita tal vez que la mano de obra cubra más horas, ¿no? Por las horas de retraso que se tuvieron. La renta de la maquinaria igual va a incrementar los costos, ¿no? De la renta por maquinaria, que ustedes como sabrán y como ya se los han de haber comentado en sus clases de construcción, es de los factores que incrementan muchísimo los costos en una obra, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, siempre se tiene que tener en cuenta esto, lo que es la previsión. Ahora, también la planeación como ejercicio de elección racional. ¿Esto qué implica? Que es en el que se eligen recursos apropiados de acción a través de una secuencia de decisiones. Ajá. Es decir, si yo necesito excavar cierto volumen de material, yo no va a ser lo mismo que diga, voy a poner a 2 personas a que se pongan, con las palas, y con picos, ¿no? A hacer esa excavación, a decir, voy a traer una retroexcavadora que lo haga, ¿no? Ahí ya va a ser, van a implicar tanto costos como tiempo, ¿no? Si yo decido que las 2 personas vengan a sacarlo, ah, bueno, tal vez me tarde una semana en hacerlo. Si yo traigo una maquinaria, tal vez me tarde 2 horas en hacerlo, ¿no? Entonces, esto pues ya dependerá mucho de las necesidades, de los recursos que se tengan, ¿no? Por eso se dice aquí que es la elección de recursos apropiados. Ahora, al decir recursos, yo estoy hablando tanto de tiempo como de costos, ¿no? Si yo requiero hacerlo en el menor tiempo, ah, bueno, entonces opto por la retroexcavadora. Si yo opto por hacerlo eh, ahorrando dinero, ah, bueno, entonces opto por los trabajadores, ¿no? Pero también tengo que considerar, bueno, cuánto les voy a pagar, etcétera, ¿no? Entonces ya entran aquí varios factores. Ahora, dentro de estos principios, nosotros sacamos ya lo que el principio de racionalidad, ¿no? Son las cosas que prácticamente podemos decir, pues por obvias razones, esto sería como lo que se tendría que hacer, ¿no? Aunque a veces no resulta tan obvio, a veces también entran otros factores que pueden permitirnos nosotros dudar, ¿no? De qué sería lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé si ustedes hayan ido a alguna preparatoria de la UNAM o a una escuela externa, pero bueno, al menos en el plan de estudios de las preparatorias y de los SHs, se tiene lo que es la materia de lógica o filosofía, bueno, lógica para el caso de las prepas y filosofía para el caso de los SHs, ajá. Entonces aquí tenemos varios principios que ustedes los debieron haber visto. Yo sé que han de decir, tal vez en su momento los vieron y tal vez dijeron, nunca los voy a aplicar en la vida, pero son cosas, como le dicen, la materia de lógica, que nosotros las aplicamos luego día con día, ¿no? Sin embargo, no sabemos que eso ya son principios de racionalidad. Entonces, nuestro primer principio nos va a decir que nosotros, si tenemos tres situaciones, ajá, A, B y C. Si decimos que A es preferible a B, entonces, de acuerdo con ciertos valores y objetivos, B es preferible a C, por lo tanto, A va a ser preferible a C. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente en la planeación, cuando nosotros vamos a determinar un proyecto,
no solamente, por ejemplo, ahorita del Metrobús, ¿no? Ahorita que se han hecho muchos Metrobús. No, no solamente se dice, pues ya hay que hacer un Metrobús y ya, fin, se acabó, ¿no? No. Se hace todo un análisis de planeación, se analizan todas las alternativas que se tengan con posibilidad de realizar y decir, ah, bueno, un ejemplo, ¿no? En vez de haber puesto el Metrobús, cuando hicieron su proceso de planeación, dijeron, pues podemos meter el metro, podemos meter un trolebús, podemos meter un cablebús, podemos meter el Metrobús, etcétera, ¿no? Ahorita pues les di 4 opciones. De esas 4 opciones, ah, bueno, entonces, este, ¿cuál sería la óptima, no? Ah, bueno, yo hago todo mi análisis para saber cuál es la situación óptima, cuál es la mejor alternativa. Esos pasos que nosotros vamos a ver durante el curso, yo analizo y al final tal vez dijeron, pues la mejor opción es el Metrobús, ajá, y la peor opción fue el cablebús. ¿Por qué cablebús? Ah, bueno, porque el cablebús se necesitan ciertas pendientes y aunque nosotros vivamos en una cuenca, tal vez hay zonas que son muy planas y no se permite por las cuestiones topográficas poner un cablebús, ¿no? Entonces, si nuestra mejor opción fue A, que en este caso fue el Metrobús, y nuestra peor opción fue C, que en este caso fue el cablebús, entonces todas las opciones que queden en el centro van a ser B. Ajá. Entonces, no importa en qué posición, qué tan bueno sea B de C, si A ya fue mejor que todos los demás. Ajá. Entonces, bueno, generalmente ya para este proceso de planeación, cuando se realiza lo que es todo el proceso de planeación, lo que se hace es de que, ah, bueno, yo ya determiné cuál es la última, cuál es la que yo requiero, que en este caso sería A. Ajá. Pero hay veces que tal vez ya cuando se empieza el proceso ya de planeación, ya se realizó y ya nos vamos a la puesta en marcha, resulta que siempre A no fue la mejor opción. Entonces yo ya tengo la opción B y C, ¿no? Entonces ya de ahí puedo seguir analizando, ah, bueno, qué sería lo más conveniente para mí, pero no solamente voy a descartar así porque sí, ¿no? Se supone que yo en el proceso de planeación tengo que ver todos los factores, ajá, para que ya cuando esté en obra o cuando ya esté la puesta en marcha, no pase lo que pasó, por ejemplo, en el aeropuerto de Texcoco. Ajá. Entonces, por eso les digo, se supone que principios de racionalidad que se supone que deberían de ser obvios, ajá, pero hay veces que, aunque no lo crean, pasa mucho en la ingeniería que por más obvios que sean, no se llevan a cabo de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque algo se saltan en el proceso de planeación y esto lo que va a hacer es tener retrasos, que se tenga que cancelar obras, porque no contemplaron muchos factores. Ajá. Entonces, bueno, este sería nuestro primer principio. Ahora, nuestro segundo principio nos dice que se refiere a que las utilidades que se obtengan en una elección son independientes de su probabilidad de ocurrencia. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Al decir utilidades, estamos hablando de todos los beneficios que se obtengan por la realización, en este caso, siguiendo con el tema de infraestructura, todas los beneficios que se tengan de cierta obra, ¿no? Entonces, de esos beneficios, por ejemplo, yo digo, ah, bueno, construí el Metrobús de la línea 1, ¿no? Entonces, ese Metrobús de la línea 1 fue muy bueno, le pudo conectar la zona norte de la zona sur y lo que hizo fue que las personas pues ya viajan felices, sí es mucho tiempo, es más tiempo que viajar en metro, pero solamente es un transporte y las personas pues, viajan contentas desde el norte hasta el sur y viceversa, ¿no? Pero eso fue tal vez el caso de éxito del Metrobús de la línea 1. Si nosotros ya nos fuéramos al Metrobús de otra línea, por ejemplo, la que pasa en el centro, que creo que es la 6, no me acuerdo, tal vez ahí ya el caso de éxito ya no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque tal vez hay mucho tráfico en el centro, porque ya no impide que, si de por sí la línea 1 tal vez era muy lenta, tal vez ya teniéndola o visualizándolo en el centro, tal vez aún se vuelve más lenta, ¿no? Entonces, tal vez los beneficios no son exactamente los mismos que tuvo la línea 1. Sin embargo, pues igual, ¿no? Se llevó a cabo la obra de la misma manera. Entonces, lo que nos está diciendo es de que a pesar de que en tu opción 1 de la línea 1 fue muy buena, no quiere decir que para esta línea del centro
vaya a ser igual de buena, ¿no? Entonces, por eso dice que las utilidades que se obtengan en la elección son independientes de su probabilidad de ocurrencia. No siempre va a tener el mismo agrado de las personas, no siempre se van a tener los mismos ingresos, no siempre se van a tener la misma mm, el mismo número de pasajeros que estén viajando, ¿no? Entonces, esto ya es ajeno, ¿no? ¿Por qué? Porque son puntos diferentes, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, ustedes que van a CU, bueno, cuando estamos yendo a CU, no va a ser la misma la calidad del agua que hay en CU que la que hay en sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tal vez son alcaldías diferentes. Si ustedes viven en la misma alcaldía que en CU y en Coyoacán, bueno, pues puede que sí sea la misma, ¿no? Pero si ustedes son de Iztapalapa, pues la calidad no va a ser la misma, ¿no? A pesar de que se tenga tal vez el mismo sistema de potabilización. Ajá, ¿sí entienden esta parte? Bueno, espero que sí. Bueno, entonces, a esto se refiere el segundo principio, que si nosotros lo pensamos también dicen, bueno, pues sí, es algo obvio, ¿no? Que no va a ser igual. Es como si ustedes lo analizan, ¿no? Que cuando dicen, no, pues cada persona es un mundo, pues sí, igual, ¿no? Cada proyecto va a ser independiente, a pesar de que se proyecte de la misma forma, no siempre va a tener los mismos resultados. Y el tercer principio nos dice de la irrelevancia en la elección de los factores no afectados por las acciones. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Bueno, de van a haber una serie de sucesos, acciones que nos van a llevar a elegir ciertas cosas, ¿no? Bueno, ahora, para esta parte lo que nos está diciendo es que nosotros si estamos analizando, por ejemplo, en nuestros proyectos A, B y C, bueno, entonces, ¿cuáles son los factores mm, que están interviniendo, ¿no? En cada uno de estos proyectos A, B y C, ¿no? ¿Cuáles son los factores, no? Entonces, esos factores igual se tienen que ver cuáles son las acciones que se van a tomar para que se pueda modificar el ambiente, se puedan tomar ciertas decisiones, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco del segundo principio, ¿no? Que no en todos los proyectos va a ser lo mismo, el mismo resultado. Entonces, esto prácticamente es como una mezcla de los dos principios anteriores sobre de esa elección que se va a tomar. Bueno, ¿cuál va a ser eh, la afectación que va a haber? ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a tener? Ajá. Entonces, prácticamente es eso lo que nos diría nuestro tercer principio, ¿no? Que prácticamente que los factores no van a interferir, no van a afectar a las acciones que se tengan posteriormente una vez que nosotros estemos realizando nuestro obra. Ajá. Bueno, entonces, una vez terminado esos tres principios de racionalidad, nosotros continuamos con lo que son los enfoques de la planeación. Entonces, para la planeación nosotros vamos a tener tres enfoques principalmente. Ajá. Va a ser el enfoque del incrementalismo inconexo, la exploración mixta y lo que es el enfoque racional. Ajá. Bueno, entonces, el incrementalismo inconexo prácticamente lo que nos dice es cuando el futuro inmediato es difícil de imaginar. Ajá. Bueno, vamos a ver un poco acerca de esto. Nos dice que hay cambios poco variables, los problemas se analizan y se resuelven de manera secuencial, se avanza no de forma secuencial, sino dependiendo del área de oportunidad y los fines se ajustan de acuerdo con los medios disponibles. Ajá. Bueno, con esto, ¿qué ejemplo les puedo dar? Bueno, se supone que yo les decía que para poder saber o poder visualizar a prospectiva, tenemos que hacer una retrospectiva. Ajá. Entonces, hay algunos casos en los que nosotros tal vez no contamos con información estadística para que nosotros podamos sacar las probabilidades o ver cuál es ese futuro, ¿no? Que tenemos de forma inmediata para la toma de decisiones en un proyecto. Entonces, lo que se hace, bueno, en esta parte es prácticamente ¿cómo decirlo? Por una secuencia de actividades que vamos a ir haciendo y que vamos a ir como tomando decisiones al momento. Ajá. Eso como, bueno, nos dice que supone que vamos a tener cambios pocos variables. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues entonces yo de mi presente, tal vez yo puedo ir visualizando cómo voy a ir, cómo voy a ir
tomando esas decisiones, pero van a ir como sobre la marcha. Ajá. Esto no es como de lo más recomendable. ¿Por qué? Porque es como mucha falta de planeación y de previsión. Sin embargo, es como de las muchas cosas que ya se hacen ya en la puesta en marcha, ya en la construcción. Eso generalmente no se lleva en el proceso de planeación. ¿Por qué? Porque luego ya cuando se tiene, ya se está construyendo, ya está la puesta en marcha, de repente aparecen ciertas ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que resulta que de repente iba a poner un aeropuerto y resultó que había un cerro ahí, ¿no? Entonces, tal vez se tienen que tomar decisiones que en el proceso de planeación no se consideraron. Ajá. Entonces, ya los constructores son los que aquí toman las decisiones. Y bueno, pues, ¿sabes qué? Pues hay que o quitar el cerro o mover el proyecto, ¿no? Entonces, es más que nada eso. Entonces, este tipo de enfoque lo que nos está diciendo es de que son las decisiones que yo voy a tomar al momento prácticamente, ajá, tratando de, bueno, más que optimizar, tomar la mejor solución o la mejor alternativa para que mi proyecto sea como yo lo estaba planeando. Ajá. Bueno, y, eh, y bueno, los funcionarios están de acuerdo a los medios disponibles. O sea, prácticamente es lo que les digo, ¿no? Entonces, pues sí, sería esto para lo que es el incrementalismo inconexo. Ahora, para la exploración mixta, lo que nos dice es cuando se enfrenta a un futuro de gran complejidad. Ajá. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es difícil desarrollar un plan detallado porque lo que se adopta por lo que se adoptan un enfoque en exploración a futuro. Ok. Se basa en el futuro inmediato, no se prevé todo a futuro debido a la complejidad del problema y las exploraciones continuas más profundas a medida que las decisiones son más complejas. Bueno, esto, a comparación del anterior, en el anterior, prácticamente como les digo, es lo que se realiza ya cuando estamos en obra, ¿no? Eso es cuando ya estamos con la puesta en marcha y de repente salen cosas que no se habían visto en lo que es la planeación. Ahora, en este caso, lo que estamos diciendo es de que cuando nosotros estamos en nuestro proceso de planeación, en este sí estamos todavía tratando de explorar cuáles son todas las alternativas que tengo y cuáles son las más óptimas o aptas para que yo pueda tomar una decisión. Ah, bueno, pues resulta que de todas las alternativas que tengo, tal vez ninguna es, todas tienen problemas que ambientales, sociales, institucionales, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez de ninguna de las alternativas que tengo cumplen los requisitos para que pueda ser una planeación óptima. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, generalmente si yo de ciertos número de alternativas que tengo para solucionar un problema, si ninguno es bueno, todos resultan mal, bueno, pues tengo que volver a replantear cuáles son mis objetivos, ajá, a qué quiero llegar, ¿no? Entonces, esto es prácticamente un replanteamiento de cómo va a estar la situación. ¿Por qué? Porque se supone que yo como ingeniero, tal vez a ustedes ya les dieron mucho esta definición de qué busca un ingeniero, ah, bueno, solucionar o facilitar la calidad de vida de las personas, ¿no? Ah, bueno, si de repente la solución que ustedes están planteando resulta que es más perjudicial que buena, ah, bueno, entonces hay que replantear qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y en el caso de que empiece a ser muy complicada la situación, entonces tal vez el proyecto tenga que ser denegado o tenga que ser cancelado. Ajá. Entonces, bueno, por eso se llama exploración mixta, ¿no? Porque es ver cuáles son mis pros y mis contras de llevar a cabo esa actividad o ese proyecto, ¿no? Que yo estoy, en el que me estoy enfocando, ¿no? Pues, por ejemplo, tal vez ustedes ya se han visto en esta situación, ¿no? Tal vez estaban, no sé, pensando, ¿no? Si trabajo o estudio, ¿no? ¿Cuáles son los pros? Ah, bueno, si estudio es que después puedo ganar mejor. Eh, si trabajo de una vez, pues ya tendría mi dinero. Yo ahorita necesito dinero, ¿no? Entonces, empiezan a ver una serie de secuencias y tienen que ver, ah, bueno, cuáles son los pros, los contras, qué pasa si esto, qué pasa si el otro. Y como es algo incierto, o sea, como aquí lo dice, enfrentan un futuro de gran complejidad de qué pasaría si, porque bueno, igual que estudien, no les garantiza que saliendo ya van a ganar los millones, ¿no? También tienen que sufrir para buscar un buen trabajo, para encontrar un buen trabajo, ¿no? Entonces, son de ese tipo de situaciones, ¿no? De que no se tienen nada certero, ¿no? Porque a pesar de que yo tengo otros proyectos que sean exitosos, no va a implicar
que este proyecto que yo estoy analizando vaya a ser exitoso, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que indagar, tenemos que revisar todo, todo con nuestro grupo de expertos, ver qué sería lo mejor, cuál sería la mejor alternativa, si el proyecto sería bueno, si no sería bueno, etcétera, ¿no? Todo eso. Y finalmente tenemos lo que es el enfoque racional. Ujú. El enfoque racional lo que nos dice de una forma sistémica va a ser es un enfoque de todos, es el más ambicioso. Supone todas las variables del proceso de planeación. Esto, pues, bueno, ahorita no, yo los voy a comentar un poquito. Y las metas colectivas o intereses es de grupos. Ajá. Bueno, bueno, de una vez les comento. Sistemático. Esa parte de sistemático, igual, ¿no? Significa que nosotros vamos a ir por medio de una serie de pasos, ¿no? Ah, bueno, pues igual, ¿no? En los otros enfoques yo traté de analizar cuál sería la mejor alternativa, pero solamente fue como así de, pues, por medio de prueba de error, por medio de prueba y error, el otro fue como por la puesta en marcha, etcétera, ¿no? En realidad no se tuvo como un análisis tan exhaustivo, ¿no? Sí, entonces aquí les comento que todo el proceso de, todos los procesos de planeación que se deben de realizar en infraestructura tienen que tener un enfoque racional. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo que analizar todas las partes que afectan mi proyecto, mi sistema, ajá, viéndolo como sistema, todo lo que afecta a mi sistema. Ajá. Por eso dice que es el más ambicioso, porque yo tengo que analizar todo lo que va a ocurrir. Ajá. Ahora, dice, supone todas las variables del proceso de planeación. Ah, bueno, ¿qué variables? Nosotros también las vamos a ir analizando a lo largo del curso y son variables que implican, bueno, implican tanto los factores sociales, ambientales, institucionales, de infraestructura, etcétera, etcétera. Todas esas partes, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las metas colectivas o intereses de grupo? Ah, bueno, una de las partes o de los enfoques muy importantes que se tienen para esta materia es de que, por ejemplo, ustedes generalmente en sus demás materias siempre van la parte técnica, ¿no? Ah, que bueno, voy a construir un edificio, pues cuál es la normativa para los edificios, cuáles son las características, si es acero, si es concreto, cuál es el F'C, el Fy, etcétera, ¿no? Este, pero todo es técnico, ¿no? O sea, ustedes hasta ahorita todas las cosas las han visto técnicas. Aquí lo que vamos a hacer es un enfoque social. Ajá. Bueno, ¿cuál es ese comportamiento de masas? ¿Cuál es el interés de grupos, no? Es algo muy, muy complicado. Ya meterse a la parte de sociología es muy complicado saber cuál es el comportamiento que van a tener las personas. Ya visto desde el punto de vista de un proyecto, entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas, ¿no? Porque no va a ser lo mismo un proyecto que yo esté proyectando, ay, bueno, vaya la redundancia, que les gusta en la zona poniente, allá por donde está Santa Fe, a la zona oriente, ¿no? Más o menos por donde está Iztapalapa. No va a ser lo mismo. El comportamiento de los grupos no es el mismo, ¿no? Si nosotros vemos la zona poniente, generalmente es una zona donde se tiene eh, más zona de oficina, hay mucha industria de ese lado. Bueno, no industria, empresas. Hay muchas empresas que se encargan de oficinas, ¿no? Que esto es oficina ya. Y si nosotros nos vamos a la parte oriente, allá prácticamente es zona de viviendas, ajá. Entonces no va a ser el mismo comportamiento, ¿no? De un proyecto que voy a poner en la zona poniente o la zona oriente, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cosas, ¿no? El comportamiento de los grupos, de las masas, va a ser muy variado, ¿no? Y aquí es donde nosotros ya vamos a dar un brinco para regresarnos a lo que es el pensamiento sistémico. Porque si ustedes recordaran sus clases de ingeniería de sistemas, se tiene todo una historia de lo que es el pensamiento de sistemas, en el que nosotros este, se ha tratado, ¿no? De ir comprendiendo a este grupo de personas, tanto individual como ya grupal, ¿no? Bueno, antes de saltarme esa parte, vamos a ver, bueno,
¿Cuáles son los puntos que debe de cumplir el enfoque racional? Bueno, que tiene que ser optimizante, optimizar máximos mínimos, todo eso aquí, ¿no? Buscar la solución óptima. Es lo que a nosotros nos interesa para que todos los recursos, todos los factores que estén interviniendo sean los óptimos, que no haya ni más ni menos, ¿no? Que sea exactamente lo que tenga que ser. Satisfaciente, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que de todos los puntos que yo voy a analizar, bueno, yo lo que estoy buscando se supone que si quiero mejorar la calidad de vida de las personas, bueno, pues que en realidad lo esté haciendo, ¿no? Que sí esté logrando cada uno de esos objetivos que yo me estoy planteando. Y comprensiva, tratar de abarcar todos los elementos del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los elementos, de todo lo que estoy analizando, todas mis variables que estoy analizando, es muy difícil y y en realidad yo no conozco de algún proyecto que cumpla el 100% todas las expectativas de todas las variables. Ajá, es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, lo que nosotros vamos a buscar es de tratar de que sea el mayor número de variables que sean como aprobatorias o que sean las óptimas para que el proyecto sea el mejor, ¿no? Ujú. Y listo. Para este caso, bueno, para esta primera parte, porque les recuerdo que la clase es de hora y media, llevamos 35 minutos. Esta parte, estas diapositivas, aquí las voy a dejar. Les voy a subir el video en dos partes. Esta va a ser la primera parte. La segunda parte va a estar en otro video. Todas van a estar listas para... bueno, es que lo estoy grabando antes, pero obviamente para que ustedes puedan tomar la clase tranquilamente. Y bueno, cualquier duda o comentario, pues me lo pueden hacer llegar directamente a Classroom por correo. Y bueno, pero una vez que tengamos el grupo de WhatsApp, pues igual directamente sería directamente del grupo de WhatsApp. Así que bueno, aquí lo paro también.